Buenas tardes a todos los honorables concejales, personeros, demás invitados, a nuestros compañeros. Bueno, agradecemos la oportunidad que nos dan en el día de hoy y el proceso de acompañamiento que nosotros llevamos en la parte técnica al Consejo Comunitario de Fundación Confacul en todo este proceso. Este proceso lleva ya su tiempo. Hace un año fue presentado por parte de la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía, donde ellos vinieron a verificar si había o no comunidades, si había impacto o no, dado que el FENOCO hábilmente había conseguido estudios que decían que no había negros en fundación, que aquí no había pasado nada, y la Procuraduría en su prueba de testimonial certificó todo el daño y probó el daño en la sentencia de la Corte. Esta es una sentencia que es muy importante no solo para el Consejo Comunitario, sino para todo el pueblo de la Fundación, porque como lo vamos a mostrar ahora, todas las acciones y todo lo que vamos a solicitar va a ser un proceso que es dinámico y va a mover toda la economía en un proceso de compensación a partir del fallo de la Corte que ordena a los exploradores de carbón hagan un proceso de mitigación y compensación a todas las familias que están en el área de influencia de la vía férrea. Entonces yo voy a proceder a hacer un esbozo de toda la estrategia técnica que vamos a tener de cara a que la sentencia se cumpla y beneficie a toda la comunidad. Listo. Nuestro temario, vamos rápidamente una introducción, unos antecedentes y pasaremos a lo que es al desglose de la propuesta, lo que hizo la acción de la Corte y cómo fue la vulneración de los derechos de la raza afro y no afro que están en la vida. Bueno, rápidamente, la Fundación es una entidad que está dedicada a todo el desarrollo de proyectos sociales, a la investigación en todo el tema psicosocial de todas las comunidades, en toda la zona norte de nuestro departamento. Estamos en Pipiray, Salamina, Fundación, ahora en Algarrobo, y estamos dedicados a estudiar toda la problemática psicosocial de nuestro departamento, que es uno de los más pobres del país. Y hemos formulado un programa que se llama ROMA para la erradicación de la pobreza. Listo. Acá en antecedentes tenemos todo el proceso que se ha dado desde 1835 en adelante en todo el proceso de explotación del carbón, todo lo que ha sido todo el desarrollo desde que comenzó eso. Bueno, como lo dijo el señor concejal Fabio, a raíz de los daños evidentes, ellos colocaron acción de tutela que en primera instancia, hábilmente, en el tribunal fue manipulada y se perdió, pero en revisión, en última instancia, la Corte Constitucional le concede la razón y tutela los derechos de la comunidad. Eso lo hizo mediante la sentencia 660 de 2015. Aquí vemos el accionar de la vía férrea y como decía el señor concejal, ahora van a ser dos y ahora les voy a muy resumidamente a mostrar cómo es el daño del tren sobre la infraestructura y cómo es el proceso técnico y cómo es que se da el daño. Bueno, aquí es la acción de tutela que hace contra los operadores y contra FENOCO. Siguiente. Bueno, atrás. Aquí vamos a ver los aspectos que sobresalen en el fallo de la Corte. ¿Sí? El fallo se basará sobre los aspectos que sobresalen en el fallo de la Corte sobre que se basará en la formulación de un plan de mitigación
que a costa de Fenoco sea ejecutada las siguientes acciones. Eso es lo que vamos a mostrar. Lo más importante es que el daño está mostrado y no solo por la comunidad, sino la Procuraduría. La Procuraduría es la que dice el daño se da y yo fui testigo de ese daño, que es lo más importante. O sea, procesalmente, por los que sean abogados, ya ese daño está aprobado. Ahora tenemos que entrar a cobrarle a Fenoco el daño, reparen el daño. Acá son todas las, ahí estamos mostrando todas las consideraciones de carácter jurídico y técnico que tuvo la Corte para fallar a favor de las comunidades. Entonces ahí está todo el desglose del fallo de la comunidad. La Corte dice, se evidencia el daño en la infraestructura. Estas son las imágenes que anteriormente nos habían mostrado. La siguiente. Capítulo 2. La sentencia restablece y garantiza el derecho a la participación de las comunidades perjudicadas con el fin que las afectaciones causadas por el paso del tren sean mitigadas de manera concertada. Entonces la Corte dice, no se le informó, se le vulneró el derecho a la participación de las comunidades. Cuando hay una participación, la comunidad puede decir, esto me afecta, puede hacer un proceso de negociación. Entonces, a las comunidades se les violó el derecho a la participación. Por lo tanto, la Corte dice, hay violación del derecho y tiene que ser mitigado y compensado ese daño. Y en cuanto a la segunda vía férrea, debe darse el proceso de consulta previa, que en el pasado no se dio. Acá estamos mostrando cómo la vía férrea genera un proceso erosivo y ahorita vamos a mostrar el porqué técnicamente. Siguiente. Y dice la Corte que no es solo que se informe, sino que la participación debe ser activa y se debe compensar en forma real el daño causado. Esa es la parte que nos dice acá. Y que no solo eso, sino que los horarios por los cuales pasa el tren a altas horas de la madrugada, a altas horas de la noche y principios de la madrugada, se regulen. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a mostrar cuál es la propuesta técnica para eso. El capítulo 3. Dada la sentencia de la Corte, nosotros como asesores y el mismo Consejo hemos formulado una estrategia para que la sentencia se cumpla. La estrategia que estamos usando es elaborar un documento técnico base para determinar la mitigación de compensación de los daños causados hasta la presente y las medidas correctivas a futuro. Debemos tener un estudio de impacto ambiental serio que dentro de los lineamientos hay una guía de manejo de la vía férrea que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, la cual Fenoco ha ignorado totalmente. ¿Sí? Fenoco ignora lo que la autoridad ambiental le señala que debe hacer en su gestión de operación. ¿Sí? Y deja de plano todo lo que es en la guía, y en la guía están todos los pasos que deben seguir ellos para la mitigación del daño y la compensación y el buen manejo ambiental. Esa guía parece que para ellos no existe. Entonces, el objetivo es obtener un estudio de impacto ambiental para establecer la magnitud del daño causado. Necesitamos tener un documento técnico que nos diga cuánto es la magnitud del daño. Sabemos que hay daño en la estructura de las viviendas, sabemos que hay polvillo, sabemos que hay ruido, pero ¿qué tan grande es el daño? Entonces necesitamos medirlo técnicamente y eso se hace a través de un estudio de impacto ambiental que la ingeniería ambiental ha desarrollado la metodología. Entonces, tener estudio de impacto y en consecuencia la compensación que de facto se deriva. ¿Sí? El estudio de impacto ambiental nos va a decir cuánto tiene que compensar la empresa Fenoco por los daños, por la construcción de la vía. La justificación de la propuesta se da en 3 elementos.
En virtud que los estudios de gestión ambiental versan sobre los tres elementos señalados sobre la Corte. Esos tres elementos, dijo la Corte, basados en el fallo de la Procuraduría. Hay daños de infraestructura, hay daño en la calidad de aire, hay daño en el ruido, hay daño en la seguridad. Un elemento que la Corte señala es que hay más de 200 niños sobre la vía corriendo peligro. Y la Corte es uno de los procesos, es uno de los hechos que más dice que lo obliga la misma Constitución a amparar, independiente de que si se haga o no se haga. Sino la Constitución colombiana protege a todo colombiano. Y lo que observó la Procuraduría dio testimonio es que la seguridad de los niños están ahí. Los niños allá en Santa Rosa se dividió y tienen que pasar la línea para ir a estudiar a otra parte. Entonces hay un daño social y un daño ambiental fuerte. Entonces, en el marco metodológico, decimos nosotros, ese estudio de impacto ambiental lo debemos hacer siguiendo la guía ambiental que la misma autoridad, que el mismo Estado ya tiene. El Estado ya tiene una guía de manejo de vía férrea que no la estamos cumpliendo, que no la está cumpliendo. Entonces, nosotros estamos solicitando, téngase en cuenta la normatividad técnica de la autoridad ambiental y ejecutémosla a toda la autoridad federal. Esa es nuestra solicitud. Los componentes del estudio ambiental, dada la sentencia de la Corte, van a ser en tres áreas. El impacto social negativo en la participación que se dio, en todo el efecto social. El impacto en los daños estructurales en la vivienda, que es lo que estamos viendo. El segundo es el impacto y daño a aire, ruido y medio biótico, que señalaba el concejal, la pérdida de la fauna y flora en todo el este. Y tercero, el impacto social en la seguridad, en lo económico, en psicosocial, cultural y en la parte comunicativa y participativa. Entonces el estudio va a tener estos tres componentes básicos. El impacto en el daño. Resulta que hay estudios técnicos y las agencias norteamericanas y todo ya tienen muy bien, y las japonesas y todo, los modelos técnicos para medir el impacto del tren por la vibración que se causa. La vibración se convierte en fuerza y la fuerza es la que daña la estructura de la vida. Entonces hay modelos, un modelo técnico y un modelo empírico que es de los Estados Unidos, de la Federación de Tránsito. Para ellos tienen la regulación de los trenes que pasan por allá, ya tienen normado esa parte. Bueno, sigamos. Básicamente, esquemáticamente, ahí les muestra cómo se produce el daño. La fuente vibradora es el tren. Eso genera una aceleración y eso es lo que impacta sobre la infraestructura. Y por eso es que se rompe la casa. Y la magnitud del daño va a depender del tamaño de la fuente. Entonces, cuando se está manejando una fuente con 120 vagones, va a tener un impacto. Cuando doblamos ese impacto, esto se amplifica. Y el daño va a ser mayor y el radio de acción va a ser mucho mayor. Dice la fórmula que el daño depende de las características del terreno y de la masa aplicada sobre el agua. Eso es lo que genera, esto es lo mismo de una bomba, la misma cosa funciona. Genera una onda expansiva y eso es lo que pega. Por eso es el ruido y eso. El principio es el mismo de una bomba, el que ejerce el tren. La misma cosa. Sino que las amplitudes son un poco menores, pero igual dañinas. ¿Sí? Entonces eso es lo que se demuestra. Y aquí está todo el proceso técnico de cómo se genera la onda y cómo pega sobre la vivienda y cómo va tumbándolas. Y como es cada 15 minutos se genera una fuerza dinámica permanente, ¿sí? Que va constantemente y va rompiendo todo lo que, y va dañando todo lo que hay. Bueno. Entonces lo que decimos, la onda se traduce en una fuerza que medida en caballos de fuerza va tumbando.
en la siguiente. Ahí está cómo va rompiendo toda la infraestructura esa longitud de onda. El impacto y daño en el medio ambiente, ruido y medio abiótico. Aparte de, ese ha sido un proceso técnico que las carboneras no han podido. El polvillo se les sale de alguna manera, así laven el carbón, así le pongan malla, lo que sea. Ese efecto siempre se da por un proceso de la micropartícula de carbón sobre la partícula de aire. Entonces siempre va a aumentar lo que llaman los DBO, que es la calidad de aire. Entonces, ese proceso siempre ese daño se va a dar. El estudio de impacto ambiental que se propone debe encontrar un modelo técnico, una medida que mitigue, pero sí va a haber el daño. Sea a través de bióticos que capturen ese polvillo, lo que sea, pero que se mitigue ese daño. Dale, ahí estamos explicando. Estos son los niveles máximos permisibles que al medirse vamos a encontrar que supera ampliamente los niveles que el ser humano puede ¿qué? Asimilar. Conclusión. Bueno, la compañera va a dar la conclusión. Yo aceleré bastante, pero... Bueno, buenas tardes. Sabemos que son 4 los daños que se están dando de tipo social, de infraestructura y ambiental. Pero no podemos olvidar que la comunidad de la sentencia, una de las cosas que repite es que no se le da participación. En esta parte entramos igual los comunicadores sociales, que tenemos un plan de comunicación, valga la redundancia, en la que incluiremos a esas personas o a esa comunidad que está siendo vulnerada. ¿Qué haremos? ¿Cuál será el plan de comunicación? Hacer foros donde la comunidad pregunte, participe. Queremos involucrarlas a ella y que estén informados acerca de lo que está pasando. Como conclusión tenemos la solicitud para la mitigación y compensación. Entonces, la Corte, con la tutela 660 del 2015, donde se aprobó el daño causado a las comunidades en la zona de influencia de la vía férrea en el tramo de los municipios de Fundación Magdalena, se solicita a FENOCO correr con todos los costos y gastos de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Esto es lo que se está pidiendo para las conclusiones, que FENOCO se encargue de todo lo que es la parte de los costos y los gastos durante el proyecto que se está realizando, y el estudio del impacto ambiental descrito en el presente documento y el diseño de ejecución de los proyectos y acciones que el estudio determine para la mitigación y compensación de los daños señalados de la sentencia. Entonces, esta es la conclusión que damos a toda la presentación. Del estudio de impacto ambiental van a salir los proyectos y las acciones que se necesitan para la mitigación y compensación del daño. Entonces, la solicitud hacia FENOCO es, a sus costas, tanto el estudio de impacto ambiental como el diseño y ejecución de los proyectos que mitiguen y compensen el daño, sea cubierto por ellos para dar cumplimiento a la sentencia. Esa es la solicitud y que queremos que quede sentada desde hoy en el archivo del Consejo, que de aquí en adelante la tenemos que hacer efectiva. Agradecemos a... Perdón, ya ustedes tienen claro qué proyecto van a... Lo que pasa es lo siguiente, no queremos especular en uno u otro proyecto. El estudio de impacto ambiental técnicamente hecho va a identificar, qué proyectos son. Por decir algo, nosotros previamente sabemos que para poder mitigar el daño en las casas hay que hacer una revisión estructural casa a casa. Hay que hacer un refuerzo estructural sismorresistente y una insonorización de las casas. ¿Sí? La magnitud, de acuerdo en la gráfica que yo mostré, da la onda. Las casas más cerca tienen un mayor impacto y las de afuera tienen una atenuación. Los ingenieros estructuralistas y geotecnistas van a determinar cada casa qué refuerzo estructural necesita cada casa, qué nivel de insonorización necesita cada casa. ¿Sí? Yo me imagino que ustedes lo van a tener en
cuenta, ustedes fueron los de la tutela y la ganaron. Pero me gustaría de pronto que socializara con la comunidad, si de pronto a ellos les interesaría que le hicieran un traslado, ¿no? Que FENOCO comprar un terreno, socializar lógicamente con los amigos que viven en la línea y hicieran unas casas adecuadas, bien bonitas, que ellos se sientan cómodos para precisamente evitar lo que les está causando ellos, problemas de salud. Entonces te hago esa sugerencia porque me imagino que ustedes lo van a tener en cuenta, con los que tutelaron, los que ganaron la tutela y hablarían de representación de toda una comunidad, lógicamente poniéndose de acuerdo con los afectados. Miren, dos cosas en lo que usted nos está diciendo. En la parte de la relocalización de la comunidad, en La Guajira a los indígenas se les convenció y el FENOCO hábilmente logró trasladarlos. Resulta que esas comunidades no identifican ese terreno como de ellos. Todo el acceso ambiental que tenían en eso ya no lo tienen. Hay unas casas bonitas, pero ellos se sienten extranjeros allá. ¿Sí? Su modo de vivienda, todo cambió. O sea, ellos no conocen allá. ¿Sí? Su cultura fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, como decían las compañeras, nosotros vamos a hacer un plan de comunicación para estar trabajando muy de la mano de toda la comunidad, de las 1000 familias afectadas. Y nosotros, a través de ellos, de ese plan de comunicación, permanentemente estar comunicando las necesidades de ellos. Nosotros vamos a hacer una evaluación psicosocial y cultural y antropológica muy seria para respetar principalmente esa, la composición cultural de la raza. Es lo primero que tenemos que prevalecer. ¿Sí? Y si FENOCO tiene que hacer la insonorización y el refuerzo estructural de acuerdo a la norma sismoresistente, lo tendrá que hacer para prevalecer eso. Ayer hablábamos en la Universidad del Magdalena, que nos va a acompañar en el proceso, de, si ustedes recuerdan, y lo dice la canción de Escalona, cuando se metía el tren y era de pasajeros, el fenómeno era al revés. ¿Por qué? Pasaba por acá, venían los turistas y le compraban que el agua, que la comida, que todo. Y parte de los asentamientos que se dieron fue por eso, porque había un flujo de comercio entre el turista y eso. Pero ahora lo que pasa es un poco de carbón que le echa encima y sigue derecho. ¿Sí? Entonces el comercio, el modo de transporte de esas comunidades ya no pueden salir por ahí. Como cuando iba el tren, ellos llegaban a Santa Marta, que es lo que dice la canción. Todo eso fue afectado. Todo el flujo económico, todo el desarrollo humano de ellos fue afectado. ¿Sí? Entonces, el estudio de impacto ambiental, que contaremos con la participación de la universidad, Corpamar fue involucrado en esto, la agencia de varias entidades, y haremos un estudio muy serio que nos determinará cuáles son los proyectos y cómo se deben de hacer y el costo de los proyectos para mitigar de plano todos esos proyectos, porque se tiene previsto un impacto de generación de empleo de magnitud mediana a grande, va a beneficiar a toda la comunidad de Fundación, eso está claro, porque o sea, alguien puede vivir en estos barrios, pero de que tiene un pariente que vive sobre la vía férrea, lo tiene. ¿Sí? Entonces, esta afectación no se entienda solo por una familia, es para todo el municipio de Fundación. Y el municipio de Fundación cambió su desarrollo a raíz de la vía férrea. Eso está claro y eso se va a medir. Entonces, en respuesta, señor presidente, de su respuesta es eso. Vamos a tener en cuenta la comunidad y vamos a tener, el estudio nos va a decir la línea técnica para no equivocarnos. Esta es una oportunidad, este es un fallo histórico que no podemos dejar pasar y manejarlo con la máxima seriedad y la máxima técnica. Bueno, muchas gracias. Perdón, bueno, continuamos, tiene la palabra el señor Solero Municipal, luego escuchar a los tres, luego la presidenta de la Comunidad también, presidente. Pero no, sí, señor, ya. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Buenas tardes para todos. A los asesores de las comunidades afrodescendientes, mucho gusto, mi nombre es David de León, personero aquí del municipio de Fundación. El pasado 14 de enero del presente año fui invitado
Estuvieron presentes el presidente de Drumo, presidente de Prodeco, presidente de FENOCO, Alcaldía Municipal de Fundación, Alcaldía de Algarrobo, Alcaldía de Zona Bananera, personerías de los municipios que mencioné anteriormente, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría. En esa reunión solicité respetuosamente que me otorgaran la palabra, manifesté mi preocupación en cuanto a la no presencia de las comunidades de ninguno de los municipios que se vieron afectados por la sentencia 660 del 2015. Es decir, simplemente fue una reunión entre autoridades y no se dio participación a las comunidades. Ahorita, escuchando la presentación que hacen los asesores, observo con preocupación algo, es que ustedes están planteando dentro de su propuesta unas remodelaciones, digamos así, una adecuación a esas viviendas. Pero en esta reunión que nosotros tuvimos en Santa Marta no se contemplan adecuaciones ni remodelaciones a las viviendas, sino el reasentamiento y reubicación de las viviendas que se encuentran en mayor cercanía a la vía férrea. Hablaban específicamente para el municipio de Fundación de 46 unidades sociales. Eso se traduce en 46 viviendas. Yo le hice la observación que en el recorrido que nosotros hicimos no eran 46, sino 57 viviendas, las que aproximadamente debían ser reubicadas o reasentadas. Dentro de esa reunión se dejó claro que la empresa FENOCO simplemente cumple un papel de administración sobre la vía férrea. Ellos no transportan carbón. Quienes transportan carbón son la empresa Drumo, la empresa Prodeco y hay otras empresas. Ellos simplemente son concesionarios de administración de la vía férrea. Había presencia en esa reunión de un funcionario enviado por la Agencia Nacional de Infraestructura y se le estableció la responsabilidad. Él manifestó que la responsabilidad del reasentamiento y reubicación de esa población era de la Agencia Nacional de Infraestructura y que a FENOCO le correspondía tomar las acciones tendientes a mitigar y a compensar los daños a las comunidades que han sido afectadas. Pero en sí, el plan de reasentamiento y reubicación, la responsabilidad fue asignada a la Agencia Nacional de Infraestructura. Se hablaba de que ese contrato de concesión de la administración de la vía férrea por parte de FENOCO se suscribió desde el año 1998. En el año 2011, viendo todo este tema de ampliación, porque se necesitaba, según el gobierno, según estas empresas, masificar el tránsito del carbón, se inició un proyecto para la construcción de una segunda línea de la vía férrea. En nuestro municipio, la construcción de esa segunda línea va a abarcar 1.1 kilómetros de longitud, es decir, 1.100 metros, y van a haber comunidades lógicamente que se van a ver afectadas y se deben iniciar pues los trabajos de mitigación. En el municipio de Fundación, según lo informaron, se debe suscribir un contrato para la formulación de un plan de reasentamiento. En Fundación no se cuentan, según lo manifestaba esa reunión, con las licencias ambientales, cosa diferente ha ocurrido en el municipio de Algarrobo. En esa reunión manifestaron que en el municipio de Algarrobo ya habían hecho